Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos a ir nuevamente al capítulo 12 y comenzaremos haciendo una lectura a partir del versículo 20. Si han seguido estos estudios ya saben que hemos tratado los primeros versículos, del 20 al 23, pero por tomar el contexto vamos a leer la porción completa. Juan capítulo 12, versículo 20, dice así: Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, al terminar nuestro estudio anterior, que como digo fue en el versículo 23, pues nos preguntábamos cómo la cruz podía ser el medio por el cual el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Y allí vimos varias razones. Una de ellas, que es a la que ahora vamos a dedicar tiempo a considerar, porque es de lo que habla nuestro pasaje, tiene que ver, la muerte de Cristo le glorificaría a Él, a Dios, por la abundante cosecha de vida eterna que traería. Fíjense cómo comienza el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí el Señor, por un sencillo proceso natural, bueno, no sé si es sencillo, pero era fácil de entender al menos, pues el Señor iba a explicar la necesidad de su muerte en la cruz, porque no había otro modo de llevar fruto para Dios. El proceso es sencillo. La semilla, si no cae en la tierra y muere, pues no se puede convertir en una planta y finalmente tampoco puede llevar fruto. Ahora, ¿por qué dice el Señor esto? Bueno, en primer lugar porque sus discípulos y también las multitudes, pues rechazaban la idea de que Jesús tuviera que morir en una cruz. Ellos esperaban que se sentara en un trono, pero no en una cruz. Y lo que el Señor está explicando por esta sencilla ilustración es que era imprescindible morir, enterrar la semilla, porque de otro modo pues serían privados de cualquier tipo de cosecha, con todo lo que eso implicaría, traer vida. La cruz era necesaria. Todo lo demás en el ministerio del Señor Jesucristo adquiría valor en función de la cruz, porque, aunque suene extraño, pero ni los milagros del Señor, ni su enseñanza, ni la vida ejemplar que vivió, nos podrían salvar. No, lo único que realmente puede traernos salvación es la muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos un principio de los varios que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, porque este estudio es un estudio de principios por los que se rige la vida eterna, el discipulado y más cosas, bueno, ya lo van a ir viendo. Pues el principio que tenemos involucrado aquí es que no se puede producir vida sin dar la propia vida. Y en este contexto, pues la vida que es el fruto, la vida que se entrega, es el amor que se da sin reservas. Es la máxima expresión del amor de Dios. Una vida totalmente entregada, hasta desaparecer si es preciso. Era un principio que el Señor Jesucristo ya había explicado antes en este mismo Evangelio. En el capítulo 10, versículo 11, allí bajo otra figura, Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es la medida suprema del amor divino, entregar la vida, pero no cualquier vida, la vida
nada más y nada menos que del mismo Hijo de Dios, venido a este mundo, hecho hombre, para poder cumplir con este propósito. Claro, a los discípulos entregar la vida, perder la vida en la cruz, les parecía pues eso, una tragedia. Pero, según explica el Señor Jesucristo, esto es la clave del éxito absoluto de lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer aquí. La cruz, la entrega de la vida en la cruz. La tragedia realmente habría consistido en no hacerlo, en no entregarse. De esa manera, dice el Señor, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y en el terreno humano, pues ya conocemos muchas personas que son tremendamente egoístas y que al final se quedan solas, porque son así, son egoístas. Si el Señor Jesucristo se hubiera quedado él solo, hubiera mantenido su vida, en lugar de entregarla, pues habría ocurrido lo mismo, dice él. Habría quedado solo. ¿Solo en qué sentido? Bueno, pues que nunca podríamos haber estado con él en el cielo. Es curioso, en este sentido han encontrado los arqueólogos en las tumbas egipcias hace 3.000, 4.000 años, pues han encontrado en algunas de esas pirámides y de las tumbas señoriales de la gente principal de Egipto de aquella época, pues han encontrado en algunos lugares granos de trigo. Claro, están ya muertos, no tienen vida. Y sí, están allí guardaditos, muy bien, y los arqueólogos los han encontrado, pero fíjense qué pérdida, ¿no?, de vida, porque han sido guardados, pero no han producido nada. Si esos mismos granos se hubieran sembrado una y otra vez, pues el fruto que habrían dado habría sido incalculable. Pero se quedaron solos, allí, bien guardados, pero solos. Y esto es lo que dice el Señor. Ahora, ¿a qué se refería exactamente con quedar solo? Bueno, el Padre estaría con el Hijo en el cielo, sus santos ángeles estarían también con ellos, pero ninguno de los hijos de los hombres, ninguno de nosotros estaríamos con Él. En este sentido estaría solo. Y estaría solo porque, y lo dice de esta forma tan dramática, porque el mayor anhelo de Dios, sin lugar a dudas, era llevar muchos hijos a la gloria, como dice Hebreos capítulo 2 y versículo 10. No habría llevado hijos a la gloria, hijos hombres. Tampoco se habría formado la Iglesia, tampoco existiría una nueva humanidad engendrada por Dios mismo. Nada de todo esto sería posible. Ahora, cuando dice Cristo que si no muere no puede producir esta vida, pues él sin lugar a dudas estaba pensando en su muerte desde esta perspectiva sustitutoria. Él moriría para dar vida a otros que no tenían vida, a nosotros en este caso. Y bueno, pues esto lo podemos entender también porque eso es una verdad espiritual enorme. En el ámbito humano, en una escala infinitamente inferior, pues podemos entender algo parecido. Todos hemos escuchado a veces de grandes empresas, y en el campo cristiano hay mucho de todo esto, grandes empresas que han llegado a triunfar pues porque hubo personas que estuvieron dispuestas a sacrificar sus vidas y todo lo que tenían por esa causa. Y la sacaron adelante en medio de 1000 dificultades. Y Cristo, en una escala infinitamente superior, como digo, pues entregó su vida en sustitución por nosotros. Su proyecto ha funcionado porque Él ha estado dispuesto a darlo todo. Ahora, quiero acabar este punto subrayando una cosa diferente, no exactamente el contenido de lo que está diciendo, sino ahora me quiero referir a la forma en la que Él lo está diciendo. Y es que nunca deja de sorprenderme el Señor Jesucristo la capacidad que tiene para explicar cosas realmente muy, muy profundas, con simplemente unas pinceladas, con un ejemplo, con una ilustración que todo el mundo es capaz de entender. Yo recuerdo una vez, había ido a evangelizar un pueblo aquí de Ávila, en la zona norte, en La Moraña. Hay mucha agricultura, pueblos muy pequeños. Y me acuerdo haber llegado a un sitio donde había un hombre que estaba allí reparando su tractor y sus aperos de labranza, todo aquello, ¿no? Y me acerqué a él para hablarle del Evangelio. Bueno, yo estaba intentando explicarle la necesidad de que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados. Bueno, estas mismas verdades que ustedes están viendo aquí.
y la verdad es que me estaba costando mucho que aquel hombre me entendiera. Y de repente le conté exactamente esto que el Señor Jesucristo acaba de decir aquí. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y se lo expliqué al hombre. Y el hombre de repente se me queda mirando, con unos ojos, por fin noté que me estaba entendiendo, y dice, eso es muy profundo, me dice el hombre. Dice, ahora lo entiendo. Y es sorprendente cómo el Señor utilizaba un lenguaje que cualquier persona puede comprender. Es increíble. Y al mismo tiempo nos avergüenza, por lo menos a los que somos predicadores, porque tendremos que aprender a simplificar las cosas y a ilustrarlas. Como ya saben ustedes, un gran reto, especialmente para el que les habla. En todo caso, también me parece que queda muy claro que no hay ningún mérito en usar un lenguaje tan técnico, tan sofisticado, que deje fuera de su comprensión a las personas. Y hay predicadores que les encanta usar el griego, el hebreo, si apenas hablamos el castellano. Como si usted nos empieza a hablar en hebreo y en griego, pues nos quedamos, pues eso, sin entender nada. Esa sofisticación, esa apariencia de saber, de tener cultura. Y al final, pues ¿qué? Si las personas no entienden, me acuerdo de aquella mujer ya mayor, al acabar el sermón de un hombre, dice, qué bien habla este hombre. No me he enterado de nada, pero qué bien habla. Ese no es el propósito, sin lugar a dudas, del predicador cristiano. No hay ninguna virtud en todo ello. Todo lo contrario, es pura vanidad intelectual que no sirve absolutamente para nada. Y mucho tenemos que aprender los predicadores cristianos, aquellos que escriben comentarios bíblicos, aprender a hablar, a escribir de tal manera que se nos entienda. No que deslumbremos a las personas, sino que alumbremos para que puedan entender, para que puedan ver. Y el Señor Jesucristo en esto, como en todo, es magistral. No hay nadie que le pueda superar. Yo no lo encuentro. Es que leer o escuchar al Señor Jesucristo es algo increíble, increíble. Bien, pues continúa, el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y aquí, pues, la idea es que quien desee salvarse debe morir primero. Es decir, aquí hay un cambio, ya no está hablando de sí mismo, de que él tiene que morir, ahora va a hablar de nosotros. Ha quedado claro que el principio que él se aplicó a sí mismo debía de morir para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero ahora dice, vosotros también, si queréis tener vida, debéis de morir. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Otro principio, bueno, que es el mismo, por la muerte a la vida. Llegamos por medio de morir y llegamos a disfrutar de la vida en abundancia del Señor Jesucristo. Ahora, aquí creo que sería importante aclarar un punto, y es que, desde luego, no tiene el mismo valor la muerte de Cristo que nuestra muerte. La muerte de Cristo, como acabamos de ver hace un momento, era una muerte sustitutoria para dar vida a los que no tenían vida, a nosotros, hombres pecadores. Nuestra muerte implica una identificación con Cristo para recibir esos beneficios, pero no aporta ningún mérito, es simplemente el requisito para disfrutar de esa vida, de esos beneficios que Él nos da. Ahora, este versículo es realmente muy importante y la demostración de ello pues es que lo vamos a encontrar en todos los demás evangelios. El Señor Jesucristo lo repitió una y otra vez. Tengo aquí las citas, lo pueden ver ustedes, ya saben que todos los estudios que tenemos en audio o en vídeo, pues las notas están escritas en nuestro sitio web, escuelabiblica.com. Pero hay muchos, todos los evangelios lo recogen. Y tenemos que hacer algunas aclaraciones sobre esta expresión. Algunos han interpretado esta cuestión de aborrecer la vida en este mundo para guardarla para vida eterna como si el Señor estuviera intentando disuadir a sus discípulos de la idea de que no esperaran honores en este mundo, que era lo que ellos estaban pensando realmente. Que no esperaran honores terrenales si le seguían. No iba a ocurrir así. Más bien lo que interpretan ellos, que lo que quería decirles es que asociarse con Cristo y seguirle implicaría pues que tendrían que renunciar a muchas cosas
que tendrían que sacrificar muchos privilegios y que sufrirían pérdidas temporales de muchas cosas seguramente de esta vida. Bueno, no podemos decir que esta interpretación no incluya una verdad muy grande. Seguir a Cristo, desde luego, pues conlleva ese tipo de cosas. Y ellos estaban equivocados pensando que realmente lo que iban a obtener era todo lo contrario, no iba a ser así. Ahora, en el contexto en el que aparece esta cita en los otros evangelios, es muy aleccionador. Por ejemplo, podríamos ir a Mateo, capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice allí, 10, 38 y 39. Vamos a ver un poquito el contexto anterior también, ¿no? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es verdad que hay algunos matices en la repetición que hace el Señor, y sería bueno ver todas las citas para tener un cuadro completo. Pero bueno, ya nos queda claro, no necesitamos mucho más. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero notemos el contexto, el versículo justo anterior, que introduce esta declaración. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí se introduce este asunto de tomar la cruz, tomar la cruz. ¿Y a qué se refiere con tomar la cruz? Bueno, algunas veces esta expresión ha sido mal interpretada. Algunos piensan que se refiere pues, a tener que soportar alguna tragedia, alguna dificultad especial. No sé si ustedes, desde donde me escuchan, aquí en España tenemos esta expresión, menuda cruz que me ha caído encima o que me ha tocado. Esta expresión se dice ya con resignación, vaya cruz, menuda cruz que me ha tocado. Porque uno tiene que ir llevando una carga pesada, algo malo que le está ocurriendo. Pero este no es el sentido en el que el Señor utiliza la expresión aquí. Porque la cruz realmente, en origen, era claramente un instrumento de ejecución, de muerte. El equivalente sería, en países donde ahora pues todavía está vigente la pena de muerte, pues podría ser, por ejemplo, una silla eléctrica, una inyección letal. Esto sería el equivalente de la cruz. Pensemos en una silla eléctrica. Era un elemento de ejecución. Y en este sentido, tomar la cruz pues implica necesariamente que tenemos que morir. Cuando el Señor dice, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz, quiere decir, no puede ser mi discípulo si no muere, porque la cruz servía para eso, no servía para otra cuestión. No es simplemente tener que arrastrar alguna situación desagradable. Ahora, muchos de nosotros, pues seguro, no vamos a tener que morir en una cruz por crucifixión, básicamente también pues porque ya afortunadamente no es algo que exista en nuestro mundo contemporáneo, la ejecución por crucifixión. Pero aunque no sufriéramos de esa manera o no fuéramos creyentes perseguidos, que tuviéramos finalmente que entregar nuestra vida porque nos han perseguido y porque nos han matado, aún así debemos de experimentar una crucifixión espiritual real. Pablo hablaba de su propia experiencia. Él decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo que seguro ustedes conocen, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya ven que está recogiendo ideas de las que estamos hablando en este pasaje bíblico de Juan. Pero ahora quiero subrayar la primera cosa que él dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, algunos, incluso creyentes, sobre todo creyentes, leen estos versículos y parecen interpretarlos como si no se refiriera a ellos, sino que tiene que ver con algo que deben hacer aquellos cristianos que ya quieran como pasar un curso más elevado, a un nivel superior de consagración. Bueno, para ellos estaría bien que se identificaran con esto que Pablo dice cuando explica que está crucificado juntamente con Cristo. Pero bueno, yo soy simplemente un cristiano del montón, no tengo grandes aspiraciones de ser pastor, de ser predicador. Bueno, yo puedo evitarme tal vez
tener que ser crucificado con Cristo. No, no es eso. No es para una clase especial de cristianos, es para todos los cristianos. El Señor Jesucristo dijo, si alguno, cualquiera, quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Es la primera cosa que Él plantea. Y me gusta mucho la honestidad del Señor Jesucristo, porque no le engaña a nadie. Es lo primero que dice. Si alguien después se engaña solo, porque el Señor lo ha dejado bien claro. Y nosotros como predicadores debemos de explicar también esto, con la misma claridad. Ya sé que resulta muy radical, pero es lo que el Señor Jesucristo explicó. Y nosotros no estamos autorizados a predicar otra cosa diferente. Por lo tanto, lo que Él está diciendo, el Señor, los apóstoles, es que tenemos que morir. Es una verdad repetida constantemente. Lo sabemos además, en el bautismo es un símbolo. ¿Pero es un símbolo de qué? Pues es un símbolo de una realidad que ha ocurrido previamente, que hemos muerto juntamente con Cristo y con Él también hemos resucitado a una nueva vida, tal como explica en Romanos en el capítulo 6 en los primeros versículos. Bueno, pues habiendo dejado claras estas cosas, o no sé si las he dejado claras, pero al menos lo he intentado, ahora vamos a pensar en las expresiones que el Señor utiliza aquí. Dice, el que ama su vida la perderá. Y aquí pues nos hacemos algunas preguntas cuando dice el que ama su vida la perderá. ¿Qué tiene de malo amar nuestra vida? ¿A qué vida se refiere aquí cuando dice el que ama su vida? Bueno, el Señor está contrastando en estos versículos, lo hemos visto, está contrastando la vida presente con la vida eterna. Dice, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La vida en este mundo, la vida eterna, la vida en el otro mundo. Está contrastando y está diciendo que ambos tipos de vida son incompatibles, son totalmente diferentes. Se basan en principios contrapuestos. Los goces de este mundo, los placeres de este mundo no son los placeres del cielo. Hablamos ahora del mundo en ese sentido, de ese sistema anti-Dios, que es tal como Juan lo utiliza en su Evangelio una y otra vez. En ese sentido, entonces, el que ama su vida, pues es aquel que deposita pues todos sus afectos en esta vida presente, marcada por los principios de este mundo. Y si ama su vida de esta manera, pues desde luego no va a querer morir con Cristo, porque ama su vida mundana, no quiere morir con Cristo, que le va a llevar a la vida eterna, a una vida totalmente diferente, empezando ya aquí y ahora. Por lo tanto, pues es una gran pérdida, porque la única manera de apropiarse de los beneficios de la obra que Cristo ha hecho cuando murió en la cruz es morir juntamente con Él. Quedamos excluidos, por lo tanto. Y esto es una verdadera pena, ¿no? Una verdadera tragedia. Dice que eso, ¿no? Que la perderá, acabará por ver destruida su propia vida. Y esto es importante, ¿no? Lo que dice aquí. El que ama su vida la perderá. Esta idea de fracaso, de destrucción, que también sería otra posible traducción, nos dicen. Aquello que buscamos preservar es precisamente lo que perdemos, porque no enfocamos bien nuestra existencia. Esto nos habla evidentemente de personas que se entregan a placeres egoístas, que rehúsan servir a Dios, a su prójimo, que no quieren, que viven para ellos mismos, para sí mismos, para dar rienda suelta a sus placeres, a las concupiscencias, como diría Santiago, de las que somos esos deseos que nos atraen y que nos conducen por donde no debemos de andar, ¿no? Pues al final, ¿qué ocurrirá? Pues descubrirán, las personas que quieran vivir de esa manera, sufrirán vergüenza cuando descubran que han llegado al final de sus vidas y no han podido recoger nada de aquello en lo que han gastado sus vidas. Habrá sido una pérdida absoluta de la vida, ¿no? Y en este sentido también los creyentes tenemos que reflexionar, porque algunas veces no nos entregamos completamente al Señor, vamos como midiendo nuestra entrega al Señor, tal vez por temor a que si no limitamos nuestro compromiso cristiano, pues tal vez perdamos algo de la vida.
Y entonces, pues eso, nos autolimitamos, no nos entregamos completamente, pero es todo lo contrario. Apegarse a la vida presente, a las cosas de este mundo, a pequeños placeres de este mundo que no son buenos, no son agradables al Señor, pues al final no conducen a otra cosa sino al fracaso final, ¿no? Armar la vida, por lo tanto, en este sentido, es dejar de dar prioridad a los intereses del reino de Dios. Vivir de una forma egoísta, materialista, buscando siempre nuestro provecho personal, sin tener en cuenta los intereses de Dios, sin tener en cuenta los intereses de su reino eterno. Como el hombre del mundo, que el único que piensa es pues, en gozar todo lo que puede de placeres mundanos aquí y ahora. Creyendo, el hombre del mundo piensa que eso es la única forma de proteger su vida, pero es una equivocación. Es una equivocación, tal como el Señor Jesucristo dijo. Yo creo que el Señor tenía la razón, por supuesto que sí. Veamos un par de ejemplos, una ilustración, por ejemplo, un hombre que ha estudiado en una universidad, ha logrado finalmente su doctorado y al acabar pues, su carrera, en algún momento de su vida, pues se va a la selva y encuentra en alguna parte una tribu, en algún lugar inhóspito, y va allí y usa sus conocimientos adquiridos en la universidad para hacer una traducción de la Biblia al lenguaje de esos nativos, para que ellos puedan también conocer al Dios de la Biblia. Claro, sus compañeros de estudios, su familia, la gente que le conoce dirán, estás loco, pero estás loco. ¿Por qué renuncias a disfrutar de una buena posición en tu país? ¿Y por qué malgastas tus estudios universitarios enterrándolos en una tribu perdida? Bueno, para el mundo eso sería una locura inmensa, ¿no? Faltará ver qué dice Dios, porque pues negarse a otras cosas por servir a Dios y servir al prójimo para que puedan conocer a Dios, creo que a Dios es una cosa que le agrada. Finalmente, tal vez ha perdido su vida desde la perspectiva del mundo, pero ha ganado realmente lo que importa y el Señor se lo mostrará finalmente. Se llevará cosas de esta vida a la eternidad, mientras que muchos universitarios, profesores, pues nunca tendrán nada que llevarse a la vida y a la eternidad, ¿no? Porque han gastado su vida, no sé si mal gastado. Pues eso, simplemente que no está mal enseñar en una universidad, pero tal vez pues con un buen sueldo, disfrutar de la vida, de placeres mundanos y nada más que eso, ¿no? Era su ilusión de prestigio, de honor, y esto es lo que han tenido, pero eso no se lo van a llevar fuera de este mundo, y no sé cuánto lo lograrán conservar tampoco aquí. El segundo ejemplo, que es un ejemplo negativo, lo encontramos en la Biblia, y tiene que ver con los gobernantes del pueblo judío. Nos dice aquí mismo Juan, en el capítulo 12, perdón, un poco más adelante, en el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, pues aquí la gloria de los hombres, que era lo que ellos amaban, sería el equivalente, en este versículo que ahora estamos estudiando, a amar su vida. Y amaban la gloria de los hombres, amaban su vida en el sentido de que está implícito la idea de su orgullo propio, de las ansias de poder, no perder sus posiciones de privilegio, las oportunidades de autopromocionarse, de tener placeres, de disfrutar de riquezas. Si se identificaban con Cristo iban a perder todo eso. Amaban más la gloria de este mundo. Amaban su vida en este sentido que venimos explicando. Pero como decimos, pues nuestro amor por Cristo nos debe de llevar a olvidarnos de nuestros propios intereses para buscar siempre los suyos. Y la razón para esto que nos debe de motivar, Dios tiene que ganar nuestro corazón, es que si no, es que tendríamos corazones de piedra. Debe de ganar nuestro corazón con este argumento que nos ha expuesto. Cristo amó más nuestra propia vida que la suya. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir.
Y cuando uno mira esto, si es que nadie nos ha amado, nadie nos ama en esta vida de esta forma, nadie, nadie. Busque usted por arriba, por abajo, por adentro, por afuera, por donde quiera, no va a encontrar un amor en este mundo como el de Cristo por usted, nunca lo va a encontrar. Por lo tanto, si Él amó más nuestra vida que la suya, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta lógica? Cuando entramos en este conflicto entre amar nuestros propios intereses o amar los intereses de Cristo, pues deberíamos de seguir su ejemplo. Por amor deberíamos de responder y no dudar en seguir a Cristo. Ahora es cierto, la experiencia de morir pues no es agradable. El negarse a ciertas cosas, negarse a uno mismo, a todo lo que pertenece a nuestra naturaleza caída, cosas de las que se nos exige que nos arrepintamos para entrar al reino de los cielos. Pues eso no es agradable. Pero si queremos disfrutar de la vida auténtica de Dios, pues tenemos que morir a todo lo carnal, a todo lo humano, a todo lo pecaminoso. No estamos hablando de morir a cosas que son buenas y lícitas. No estamos promoviendo, el Señor Jesucristo nunca lo hizo, promover un estilo de vida ascético. Yo recuerdo aquí en Ávila, bueno, no lo recuerdo, pero lo he leído, aquí vivió la que consideran Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ahumada, en Ávila, donde yo vivo. Pues esta mujer reformó la orden de los carmelitas, que no sé si fue ya cuando ella, que pasaron a ser los carmelitas descalzos, porque esa mujer pues era ascetismo. Y mire usted, aquí en Ávila hace unos pocos días teníamos... Por la mañana llegábamos, no es algo que ocurra frecuentemente, pero hasta los 15 grados bajo cero a las 9 de la mañana cuando ya llevas los niños al colegio. Pero vaya, 5, 6, 10 grados bajo cero es bastante frecuente. Y a las monjitas de su orden, la mujer aquella les obligaba a andar con unas albarcas, con unas sandalias abiertas y dormir allí encima de un poco de paja, malamente abrigadas, pasando más hambre y más frío que Carracuca. Bueno, algo horrible. No es esto de lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo no nos dice que tenemos que dormir en el suelo si podemos tener una cama. No es de esto de lo que nos habla. Nos habla de cosas que entran en conflicto con los intereses de la voluntad del Señor. Y esto lo deja muy claro en la siguiente explicación, en la siguiente frase que él da. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, no debemos interpretar el término aborrecer de una forma literal, como odiando algo intensamente. No es esa la idea. Es una expresión semítica que tiene la connotación de dar preferencia a una cosa sobre otra cosa. Todos recuerdan ustedes en Malaquías capítulo 1, versículos creo que es 1 y 2, no, 2 y 3, donde dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir? ¿Que odiaba a Esaú? No, sino que le dio la preferencia a Jacob sobre Esaú cuando se trató de la bendición de la primogenitura. En otra ocasión, en Lucas capítulo 16, versículo 13, dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, pues aquí la idea es la misma. No se puede preferir las posesiones materiales antes que a Cristo. No, es una cuestión de preferencia. Las posesiones materiales no pueden estar antes que Cristo. Y esto es demoledor en este mundo basado en el materialismo puro y duro, descarnado, que el Señor venga y diga: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque aborrecerás a Cristo si amas las riquezas. Es decir, hay que poner las prioridades en su lugar. Y lo mismo ocurre con la familia, que este es un versículo todavía más duro de parte del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es odiar a su padre y a su madre. Esto no debemos entenderlo así. Lo que quiere decir, como estoy intentando explicar, es dar preferencia a un padre o a una madre antes que a Cristo. Y esto sé que algunos dirán: yo, mi madre, mi padre, mi mujer, mis hijos son lo primero. Bueno, pues eso es aborrecer a Cristo, porque
en este lenguaje que él utiliza, es dar preferencia a un hijo antes que a Cristo. No se puede ser discípulo de Cristo así, él lo dijo. No puede ser mi discípulo, concluye. Y pues hemos hablado de las cosas materiales, hemos hablado de la familia, pero se podrían incluir pues otro montón de cosas. Las metas que nosotros nos hacemos, los planes, los deseos que podamos tener al margen de Cristo. El principio, la idea esencial que tenemos aquí es que siempre que encontremos que nuestras cosas, las cosas de nuestra vida entren en conflicto con la vida de Cristo, con los intereses de Cristo, del reino de Dios, siempre tenemos que dar prioridad a los intereses de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás estaría mal y nos incapacita, nos impedirá pues, ser discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje el Señor está intentando que tengamos claro lo que está en juego, está exponiendo, haciendo contrastes para que lo veamos muy claro, blanco sobre negro, para que no haya duda. Fíjense, por ejemplo, que habla de amar y aborrecer, dos cosas que están enfrentadas claramente. Perder y conservar. Este mundo y la vida eterna, pues estos contrastes. ¿Y para qué el Señor coloca una cosa frente a la otra? Bueno, primero porque quiere darnos a entender, nos está diciendo que debemos de elegir. Tienes que elegir uno u otro. Estas son las dos alternativas que hay delante de cada uno de nosotros. Tenemos que reflexionar lo que implica optar por una opción o por la otra. Y el Señor lo deja bien claro. No quiere que nadie se engañe. El Señor llamó a ser discípulos suyos, a todos los hombres, pero explicó bien las condiciones. No nos engañó, no es ese que va a trabajar, un jefe le dice, ven a trabajar, y luego no le ha explicado las condiciones o le ha hecho creer una cosa que no es, y cuando llega el momento de cobrar el salario, pues se queda defraudado, no es esto lo que yo esperaba. Aquí no hay esa cosa. El Señor Jesucristo deja bien claro desde el principio hasta el final qué es lo que hay y qué es lo que nos vamos a encontrar. Y entonces debemos de reflexionar, comparar las pérdidas con las ganancias. ¿Qué pierdo, qué gano si elijo una cosa u otra? Y notar también que no existe un terreno intermedio. No existe zona neutral. No la hay, no la hay. Y en este sentido hay que decir que el llamamiento de Cristo al discipulado siempre es radical. Creo que esto no les gusta a muchos creyentes, de hecho, ¿no? Pero es radical, es un compromiso radical. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12 y versículo 30, un versículo que una vez lo encontré en el libro de texto de mis hijos del colegio. Claro, el autor del libro criticando al Señor por decir esto, porque esto era... Bueno, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o estás contra mí. Esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo claramente, claramente. Y esto escandaliza a algunos. Pero el Señor Jesucristo nunca expuso el asunto del discipulado de una forma diferente. Y si lo pensamos bien, no nos está pidiendo algo a nosotros, una radicalidad, un compromiso absoluto, diferente del que Él ha dado, el que Él tiene con nosotros. No olvidemos, Él ha entregado su vida en la cruz. La cruz es infinitamente peor que cualquiera de las peores cosas que nosotros pudiéramos llegar a tener que atravesar por el hecho de ser creyentes o ser discípulo de Cristo. Él lo entregó todo. Por supuesto, Él está pidiéndonos ahora un compromiso radical, lógico. No le veo nada extraño a todo esto. Y está claro, el Señor lo deja claro. Si no morimos a este mundo, nunca podremos vivir una vida agradable para el Señor tampoco. Ni podremos estar con Él, ni llevaremos fruto para Él. De la misma forma que Él tuvo que morir para no quedar solo, sino llevar fruto, de la misma manera nosotros también. Y este es un principio también importante. Si no morimos a nosotros mismos, al viejo hombre, a la vida del mundo, pues no podemos llevar fruto agradable para Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer de la que nos habla Marcos en el capítulo 14, versículo 3, que se acercó hasta Jesús con la finalidad de ungirle? Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy costoso.
y fue necesario que quebrara aquel vaso de alabastro para que el perfume se derramara y la fragancia fuera liberada y todo el mundo pudiera ver aquel olor fragante. Y de la misma manera, pues si queremos nosotros como creyentes presentarnos delante de Dios y ser un olor grato que sube hasta su presencia, inevitablemente tendremos que aprender a quebrantarnos, en el sentido de rompernos, de acabar, de separarnos de aquella vida mundana que tenemos. Es el único camino posible. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no puede tampoco dar lugar a un discipulado fructífero. Debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestras expectativas, a arriesgar nuestra reputación, propiedades, salud, hogar, lazos familiares, cualquier cosa por la causa de Cristo. Si interfieren, si están en oposición, si nos impiden seguir en la voluntad de Cristo. Si no estamos dispuestos a renunciar a todo eso, pues no llevaremos fruto y lo que es lo mismo, quedaremos solos, habremos sufrido pérdida. Únicamente cuando sepultamos, cuando rompemos con nuestros intereses, con nuestras ambiciones, pues entonces empezamos a ser útiles para el Señor. Y por supuesto, cuando nos entregamos al Señor, algunas veces cuando decía esto, ¿no?, de que tenemos que renunciar incluso, pues arriesgar tal vez nuestra propia salud. ¿Cuántos creyentes hay que por servir al Señor pues tienen que asumir riesgos, evidentemente? Muchas veces no pasa nada, otras veces pueden pasar cosas, pero siempre lo hacemos con la confianza de que cuando nosotros cuidamos, velamos por los intereses de Dios, Dios vela por los nuestros. Y evidentemente siempre salimos ganando en ese cambio, indudablemente, indudablemente. Miren ustedes, antes decíamos que todas las señales milagrosas que el Señor Jesucristo había hecho, toda la enseñanza fenomenal, magistral del Señor, no servirían de nada para nosotros, de nada, si Él no hubiera muerto en la cruz. Y de la misma manera, pues nosotros, todo lo que hagamos, aunque lo que hiciéramos fueran auténticos milagros y enseñáramos auténticas maravillas, pues no tiene ningún valor si no morimos juntamente con Cristo. Esa es la cuestión. Es lo que da paso a ser útiles en la obra de Dios, en el servicio al Señor. Pero qué pocos son los que aborrecen sus vidas en el presente. ¿Cuántos las aman y no se preocupan por otra cosa más que por conseguir que sus vidas en el presente sean más cómodas, más agradables? ¿Cuántos olvidan? Qué poco tienen en cuenta muchos creyentes pues las ganancias eternas de la vida futura en el cielo con Cristo. Qué poco se entienden y quieren aceptar que la única manera segura de guardar la vida es siendo fieles a Dios, crucificando la carne con todas sus pasiones, con todos sus apetitos, con todos sus afectos. Pero la vida en plenitud, realmente, aunque parezca un contrasentido, la vida en plenitud comienza cuando morimos a las cosas del mundo. Esto es lo que el Señor está enseñando aquí. Ahora, si queremos lo creemos y si no lo queremos no lo creemos. Yo creo que el Señor dice la verdad. Otras personas pueden creer que Él está mintiendo, pero quienes se pongan en marcha y den el paso en esta dirección comprobarán que Cristo tiene la razón. Y no les va a defraudar, no les va a defraudar. De hecho, pues cuando el creyente asume estas verdades, su vida se revoluciona por completo, aunque evidentemente el mundo va a pensar que nos patina el cerebro, que estamos locos, que nos ha entrado algún bicho en la mente y se nos ha estropeado por completo. Bueno, que digan lo que digan. Al final descubriremos que hemos ganado muchísimo. Habremos perdido cosas, claro, cosas que de ninguna manera íbamos a poder retener por mucho tiempo en esta vida, que esa es otra. Para ganar cosas que son eternas, que ya nadie nos va a poder arrebatar en la eternidad. Creo que en el cambio salimos siempre ganando. Luego, otro principio más, es que la grandeza, dice el Señor, viene por el servicio. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Empezamos notando lo que dice, si alguno me sirve, sígame. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo que
bueno, pues Dios, el Señor Jesucristo, quiere tener una relación personal con los creyentes, con sus discípulos. Esto es algo prioritario, una relación íntima, una unión vital con el Señor. Y ahora pues nos dice que para ser auténticos discípulos del Señor debemos de seguirle y servirle. Estar donde Él está, buscando sus intereses, siempre. Y estas palabras las debemos de entender en el contexto, y ahí es donde adquieren realmente su dureza, ¿no? Porque el Señor estaba hablando hace un momento, clarísimamente, de que iba a la cruz y iba a morir. Y ahora dice a sus discípulos, seguirle, iba a la cruz, y servirle, con esa expectativa, con eso que estaba por ocurrir. Pues importante esto. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de esta cuestión que él dijo. Si alguno me sirve, sígame. La primera cuestión es que es imposible servirle sin seguirle. No se puede servir a Cristo y no seguirle, o lo que sería lo mismo, quedar atados al mundo. Si estamos atados al mundo no le podemos seguir ni servir. Y hay creyentes, a veces ustedes lo ven en las iglesias, los pastores tienen grandes dificultades, buscan hermanos que se comprometan con ministerios, con servicios dentro de la iglesia y a veces no se encuentra nadie. Y algunos tienen buenas intenciones, pero nada más que eso. Y se consumen como aquellos, ¿no?, de la tribu de Rubén, creo que eran. Fueron consumidos en sus buenas intenciones del corazón. ¿Cuál es el problema que tienen? Que están atados al mundo. Y como están atados al mundo, sí desean servir a Cristo, pero si es que están la soga la tienen muy corta. Han comprometido su vida con el mundo. Y no pueden, no están libres para servir al Señor. Claro, si no le seguimos, lo que implica estar sueltos del mundo, no le podemos servir. Servir a Cristo también implica seguir sus pisadas, como diría el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 21. Y seguir sus pisadas implica seguir su misma suerte, aceptar su suerte, compartir su suerte. Es decir, hacer lo que Él hizo, enseñar lo que Él enseñó, relacionarnos con este mundo de la misma manera que Cristo se relacionaba con el mundo. Eso por un lado, imitar a Cristo, pero por otro lado, pues compartir también su suerte y pues no esperar en este mundo coronas. A él no le dieron ninguna corona más que aquella corona de espinas. No esperar riquezas, no esperar honores, no esperar posiciones elevadas, allí donde el Señor no las tuvo. Seguirles, identificarnos con Él. Nuestra suerte está unida a la suya. Lo suyo es nuestro y lo nuestro es suyo, en el sentido de este compromiso vital. Implicará ser rechazados, menospreciados, insultados, perseguidos, sufrir pérdida y hostilidad allí donde Cristo lo sufrió. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si a mí no me han escuchado, a vosotros no os van a escuchar. Eso es lo que implica seguir y servir al Señor, compartir. Pero también dijo que los que le habían escuchado a Él también nos escucharían a nosotros. Va unido. Los verbos también seguir y servir son imperativos, ¿no? Y además están en presente y describen una acción continua. Y sugieren una actividad, una actividad de obediencia constante, no un servicio selectivo, de manera ocasional, cuando nos apetezca, cuando nos venga bien, cuando nos convenga. A veces yo como pastor, pues en la iglesia te encuentras con personas, hace ya tiempo que no me pasa, ¿no? Pero te encuentras con personas que, como decía antes, intentas darles un ministerio y dices, pero ¿cómo le voy a dar un ministerio si la mitad de los días no viene a la iglesia? Si le doy un ministerio y hace falta que venga a la iglesia para cumplirlo y no viene, pues ya sé que ahí tengo un problema. ¿Para qué me voy a crear un problema? Porque hay creyentes que, y luego los hay que te paran los pies y dicen, alto pastor, alto pastor. Yo tengo mi vida y yo iré a la iglesia y serviré al Señor cuando me venga bien, porque yo también tengo mis cosas y yo no voy a dejar mis cosas. Y un domingo por la tarde, si hay reunión de estudio bíblico, pues probablemente no venga al estudio bíblico porque tiene sus cosas, que son irse a jugar un partido de fútbol con sus amigos.
Y dices, bueno, pues, ¿qué le pasa a ese tipo de personas? Que al final dejan de venir a la iglesia. Ya no solo que no puedes contar con ellos para nada, sino que dejan de venir a la iglesia y uno se cuestiona seriamente, ¿serán realmente creyentes? Una persona que habla así, a mí me ha pasado alguna vez, me han dejado el corazón deshecho. Yo no lo entiendo cómo alguien puede decir así, pero hay muchos creyentes que son de este tipo. No, sin presiones, con calma, con calma. El único que no puede tener calma en la iglesia es el pastor, claro, como dicen por ahí. Para eso le pagan, aunque no nos paguen, pero para eso le pagan. Él se tendrá que sacrificar y esforzar, pero nosotros somos creyentes, nosotros de a bordo, nosotros podemos tomarnos las cosas de otra manera, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Dónde ha dicho que esto sea solamente para pastores o para predicadores? Cada uno de nosotros hemos sido capacitados con dones para servir al Señor y todos debemos por igual entregarnos a la causa de Cristo. ¿O es que por mí, por ser pastor, el Señor pagó más en la cruz que por usted, que no es pastor? Pues pagó lo mismo. ¿Es que a mí me va a llevar a un cielo diferente que a usted? Pues nos va a llevar al mismo cielo. ¿Es que a usted no le ha dado dones como a mí? Igual no le ha dado los mismos, pero todos son imprescindibles, son importantes dentro de la iglesia. Bueno, pues, ¿cuántas personas hay que sirven al Señor cuando les va bien? Pero no es esto. Dice, es un servicio, seguir y servir. Cuando tengamos ganas y cuando no. Yo siempre recuerdo al pastor que tenía antes, que era de armas tomar, que se te ocurriera decirle, es que no me apetece. Mira, a mí la verdad es que me caló profundamente. Y algunas veces cuando mis hijos me decían, es que no me apetece, aquel pastor que yo tenía decía, si se te ocurriera, que no se nos ocurría porque ya lo sabíamos, ¿no? Es que no me apetece. Y te diría serio, dice, ¿y tú crees que a Cristo le apetece ir a la cruz a morir por ti? Y claro, contra ese argumento no había respuesta alguna posible. Es que eso ya era definitivo, ¿no? Claro, por eso tendríamos que recordarlo también, ¿no? Cuando tengamos ganas. No. Tenemos que servir al Señor cuando nos aplaudan o cuando nos tiren tomates y nos desprecien. Cuando brille el sol o cuando las nubes no nos dejen ver su luz. Da lo mismo. Porque la causa de Cristo, Cristo merece nuestro servicio, es digno de ello, pase lo que pase. Ahora, esta idea del servicio se está perdiendo en nuestro mundo moderno. Los comerciantes, los banqueros, los empresarios, los políticos, lo son por lo que pueden sacar de los demás, sin pensar nunca en lo que pueden aportar a otros. Quieren hacerse ricos para que otros les sirvan a ellos. Este espíritu de servicio se ha perdido en el mundo, pero cuidado, porque en la iglesia también. Miren estos discípulos aquí, con el Señor, no estaban esperando lo mismo. No venían en el camino discutiendo quién se iba a sentar a la derecha y quién se iba a sentar a la izquierda. No querían esa posición de prestigio para obtener a cambio esos beneficios mundanos. ¿Y qué les dijo el Señor? Mas Jesús, dice en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 44. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿no sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hay que recuperar estas nociones de servicio como algo importante dentro de la iglesia. A veces también en la iglesia, déjenme que, en fin, hay ministerios en la iglesia, ¿no? Servicios que realizar. Y a veces pues los hermanos pues se organizan para hacer estas cosas. Y a veces vienen y se me quejan. Dices que fulanito, menganito, no viene, no hace las cosas y nos toca a nosotros más. Y la idea que me quieren transmitir es, nos tratan de tontos, ¿eh? Él es el listo y nosotros los tontos, porque él se escaquea, se libra de eso y nos toca a nosotros hacer su trabajo. Parecemos los tontitos aquí. Yo siempre les digo lo mismo, mira, él cree que vosotros sois los tontitos y que él es el listo, pero la realidad es justo al revés. El Señor, es un privilegio servir al Señor, es un alto honor y siempre el Señor, si lo hacemos de corazón y bien para el Señor, con excelencia, el Señor lo recompensará. Y quien perderá esas recompensas eternas será ese que se cree listo. No te amargues la vida, no te quemes la sangre pensando que el otro se escaquea y escurre el hombro para que me caiga a mí todo. Pues mejor, más te toca. Siempre hay que enfocar el servicio a Cristo como un privilegio.
Son los del mundo y es el espíritu mundano el que nos hace huir del servicio como algo despreciable. Por otro lado, servir al Señor implica obedecerle. Y obedecerle no como a nosotros nos parecen las cosas, sino como Él ha mandado en las Escrituras, como Él nos enseña en su palabra, lo que nos obliga a estar seguros de que le estamos sirviendo, sabemos lo que dice la palabra y le servimos de acuerdo a lo que nos ha dicho Él. Porque también hay creyentes que cuando les dices, mira, hay que servir al Señor, y te dicen, bueno, pero yo lo haré a mi manera. ¿Pero cómo que a tu manera? Será a la manera que ha enseñado el Señor, no a tu manera. Yo lo haré como a mí me dé la gana. Como alguna vez alguno me dijo, ¿quién lo va a hacer, usted o yo? Pues si lo voy a hacer yo, déjeme que lo haga como yo quiera. Oiga, pero no se trata de eso. Se trata de que hay que hacer las cosas como Dios manda. Para empezar, ese espíritu no parece muy cristiano, pero habrá que hacerlo como Dios manda. ¿Cuántas personas hay que sirven a Dios dentro de la iglesia haciendo lo que quieren, poniendo las cosas? Pero la Biblia dice, pero eso es para ellos, no es para nosotros. Porque yo digo que eso ya no es para nosotros. Eso nosotros lo hacemos de otra manera, porque somos más listos. Oye, entonces ¿para qué nos ha dejado Dios la Biblia? No, no se trata de todo eso. Así que debemos de obedecerle y hacer las cosas como Él nos ha mandado. Claro está que esta clase de cristianismo pues no va a recibir muchos elogios del hombre. Incluso muchos cristianos puede que nos traten, si hablamos de estas cosas así, pues de extremistas, de fanáticos. Y entonces, en este contexto es cuando vienen dos promesas del Señor muy importantes. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Bueno, el mundo y otros puede que nos excluyan, que nos menosprecien, pero aquí encontramos esta reconfortante promesa de parte del Señor. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y estar con Cristo donde Él está es infinitamente mejor que estar con cualquier otra persona en este mundo. Y sobre todo en las cosas de este mundo. Como diría Pablo, pues nuestra identificación con Cristo en su muerte, en lo que le ocurrió a Él, pues que nos va a ocurrir también a nosotros, pues implica no solamente las cosas malas, también las cosas buenas. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Morimos con Cristo, que es lo que hemos visto antes, sí. Resucitamos con Cristo a una nueva vida, verdad. Y somos sentados, somos glorificados juntamente con Cristo en el cielo, herederos, coherederos juntamente con Él. Ahora, esta es una promesa exclusiva para los creyentes, porque recuerdan lo que les dijo a los judíos incrédulos, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir, les dijo varias veces, una de ellas en Juan 7:34. Ahora, esto, pues, estar donde el Señor está apunta claramente, pues, al momento en que el Señor será glorificado en el cielo. Y ustedes pueden imaginar algo más grande y más glorioso que estar juntamente con Cristo en el cielo. Pues pienso que no hay nada más grande. Nuestra identificación en el tiempo presente de dificultad implica también que podremos estar juntamente con el Señor. Recuerdo una historia en el Antiguo Testamento que siempre me ha gustado mucho. Está en 2 Samuel, lo que voy a citar ahora está en el capítulo 15, pero les recomiendo que lean el contexto, varios capítulos, para ver exactamente lo que quiero explicarles. Tiene que ver con el rey David. Uno de los momentos, probablemente de los más duros de la vida del rey David, fue cuando su propio hijo Absalón le dio un golpe de estado que le obligó al mismo David a salir de Jerusalén, partir al destierro, menospreciado. Perdió, su propio hijo le hizo la guerra, perdió a personas que él consideraba amigos íntimos, le traicionaron y se unieron, apoyaron el golpe de estado de Absalón. Bueno, durísimo, durísimo para David. Pero en medio de todo eso hay un personaje, un tal Itai Geteo, que era un extranjero, que sale al encuentro de David y le dice estas palabras. Y digo que era un extranjero, que en el contexto de lo que estamos estudiando aquí en Juan, no olvidemos que el Señor está respondiendo a unos griegos, a unos extranjeros. Bueno, este Itai Geteo le dice en 2 Samuel 15, 19 al 21, vive Dios y vive mi Señor el Rey,
que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Y ese debería de ser nuestro compromiso con Cristo, siempre. Ahora, decía que nuestra suerte se une a la de Cristo en todos los sentidos. Este Itai Geteo y otros muchos, es interesante por eso que les digo, leer el contexto, pues otros que se identificaron con el rey David en los momentos bajos, cuando había sido desterrado, estaba saliendo fuera de Jerusalén, huyendo de su hijo para evitar una confrontación que al final no pudo ser, resultó inevitable, pues se unieron a David. ¿Qué ocurrió con esos hombres? Hay varios. Pues depende de la respuesta que dieron a David, así ocurrió luego cuando él regresó a Jerusalén como rey. Y no lo olviden, Cristo va a volver a este mundo. Va a establecer su reino aquí de manera visible. Los que ahora, en este tiempo que se desprecia a Cristo, nos unimos a Cristo, un día cuando Él venga, estaremos también unidos con Él, juntamente con Él, como dice aquí. Y además, pues, nos permitirá colaborar con Él en su reino. No solamente estar de una manera pasiva, sino, como dice la Escritura, muchas veces nos dará la posibilidad de estar colaborando con Él en los inmensos proyectos, increíbles proyectos de su reino eterno. Y por otro lado, la segunda promesa dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, pues como discípulos del Señor probablemente también vamos a carecer de honor y de amor de los hombres en este mundo, muy probablemente. Pero el honor del Padre, el Padre le honrará, eso compensa increíblemente todo lo demás. Sí, como creyentes pues no esperamos recompensas en el mundo, sino más bien lo contrario, el escarnio, el ridículo, la oposición, las burlas, la persecución. Pero hay un incentivo que nos ayudará siempre a vencer todo eso, y ese incentivo pues es esperar que el Padre nos honre delante de los ángeles, delante de otros hombres, y su alabanza es infinitamente mejor que cualquier alabanza que nos pueda venir de este mundo. No lo olvidemos que el honor tiene su valor en función de quién lo confiere, quién lo da. Y en este caso estamos hablando del honor del Padre, que da el Padre. No hay honor más alto, no hay honor más permanente, más grande que pueda existir que el honor que pueda dar el Padre. Y Él pues nos dará este honor, honrará porque hemos honrado, porque hemos servido a su Hijo. El Padre ama al Hijo. Y aquellos que aman a su Hijo, el Padre los honrará, dice. Si servimos a Cristo, el Padre nos honrará. Es este principio que ya aparecía también en el libro de Samuel, en 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pues esta es la cuestión. Sí, el mundo es un sitio difícil, hostil para el creyente. Lo fue también para Cristo, lo será para nosotros si queremos ser discípulos fieles. Pero aquí tenemos dos grandes promesas. Y terminamos recordando estas dos promesas. ¿Qué puede haber más grande que estar durante toda la eternidad con Cristo y ser honrados por su Padre? ¿Usted puede imaginar algo más grande? Yo creo que servir al Señor es la mejor decisión que debemos de tomar. No es una alternativa para los creyentes, algunos lo interpretan así como antes he dicho, pero sin duda entregarse enteramente a Cristo es la mejor opción en la que gastar una vida. Es la única forma de retener esta vida. Lo demás lo perderemos. Incluso si queremos retener lo que tenemos, al final pasaremos de este mundo y no nos vamos a llevar nada. Pero cuando servimos a Cristo, como dice Apocalipsis, sus obras con ellos siguen, porque tienen repercusión, traspasan la barrera de lo temporal para pasar a lo eterno, y eso vale la pena. Pues nos quedamos con estas reflexiones y espero que nos anime de verdad a seguir con mayor fidelidad a Cristo. Les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.